Hola Internet. Después de 25 años fue anunciado que Bongo Comics dejaría de publicar la revista regular de Los Simpson, con su último número a salir en octubre de 2018. De igual manera, su otra publicación principal, Bob Esponja, se tomaría una pausa indefinida. Hay que tener en cuenta que, aunque Bongo es una compañía independiente y por lo tanto no hace parte de la compra que realizó Disney, su licencia principal sí fue a manos de esa compañía, por lo que la gente ha especulado que posiblemente ellos deseen continuar el cómic de Los Simpson a través de una de sus divisiones. Pero todo eso es una suposición. Por ahora es el fin de una era, una conclusión que jamás pensé que fuera a llegar. Fue muy triste ver que otras publicaciones de Bongo terminaran, pero pensaba que los cómics de Los Simpson siempre estarían allí. Celebraremos entonces su existencia hablando de un evento importante que tuvo lugar en sus inicios, conocido en Latinoamérica como la colisión de Bongo. Crossovers. Publicaciones que combinan a dos o más personajes de una compañía o incluso entre compañías y por lo general contienen historias épicas con consecuencias que redefinirán el futuro de sus personajes para siempre, o por lo menos hasta el siguiente crossover. Desde el inicio del noveno arte fue bastante común que superhéroes de diferentes publicaciones compartieran aventuras, pero no fue sino hasta la década de 1980 que los crossovers de escala masiva alcanzarían una gran popularidad y de ahí se harían con más frecuencia. Y Bongo Comics no perdió tiempo a la hora de parodiar tales eventos, combinando a 3 de sus 4 publicaciones iniciales y aprovechando la libertad que le daba el hecho de no hacer parte del canon del programa de televisión. El resultado, una historia en la que la ciudad entera está en riesgo gracias a que todos ganan superpoderes y hacen exactamente lo que se esperaría de los habitantes de Springfield, pelearse entre ellos. Todo comienza en Tommy y Daly número 3. En la versión latina del crossover cortan la mayor parte de esta historia, pero no se pierde mucho, ya que los cómics de Tommy y Daly básicamente consistían de lo que vemos en el show de televisión de forma extendida. El ratón haciendo pedazos al gato una y otra y otra y otra vez. Y al final de una de esas hilarantes escenas, la acción pasa al hogar Simpson, donde Bart y Lisa pasan su tarde viendo algunos episodios de su dibujo animado favorito. De repente, la señal del televisor se distorsiona y creyendo que se trata de alguna avería en su antena receptora, van por las herramientas para repararla ellos mismos. Pero al volver a la sala, se sorprenden al ver que Tommy y Daly han saltado de su televisor y han trascendido a la realidad. La situación inversa de terror en Caricatulandia, años después, aunque al final sí pasaron al mundo real. Lejos de sentir miedo, Bart se entusiasma ante la visión de sus personajes favoritos tratando de destruirse entre sí, pero cuando es golpeado por una de las esquirlas de los destrozos causados por ellos, se da cuenta que no se trata de un juego. El segundo número del crossover, Simpsons Comics número 5, comienza cuando los personajes de la televisión han escapado. Homero y Marge regresan y obviamente no creen nada de lo que sus hijos dicen que acaba de suceder, por lo que Bart es castigado y no podrá asistir al espectáculo de Krusty el payaso que tendría lugar esa tarde. Lisa lo consuela diciéndole que Flanders llevará su cámara y podría ver el evento después. Ya que toda la ciudad se encontrará allí, Bart aprovecha para hacer de las suyas en alguna pared. En el evento, el payaso de la televisión recibirá el premio al despilfarrador más grande de energía de Springfield. En el instante en el que lo recibe y está a punto de ofrecer un discurso, Tommy y Daly interrumpen con su caótica persecución. Creyendo que es parte del espectáculo, la multitud vitorea al señor Burns, su organizador, quien distraído por la atención que está recibiendo, tarda en darse cuenta que el gato y el ratón han entrado en la bóveda de contención nuclear y están a punto de crear una masa crítica. Ya que no pueden hacer nada para detenerla, intentan huir.
pero todo en Springfield se paraliza con una gigantesca explosión que Bart logra divisar a lo lejos. Siempre me parecen muy divertidas las onomatopeyas que tienen las historietas, como Smash o Sproink, pero esta es tan ridícula que me causó mucha risa. ¡Bachunfa! Estaban tratando de capturar el sonido de una explosión nuclear en una sola palabra y supongo que esa fue la mejor que se les ocurrió. En fin. Bart decide que es un trabajo para Bartman y acude al lugar del desastre para presenciar cómo todos los ciudadanos de Springfield se han convertido en superhéroes. Ya saben, la obvia consecuencia de una hecatombe nuclear. Su familia es la primera en recibirlo. Marge se ha transformado en una parodia de Medusa de los Inhumans, no creo que necesite decir a qué hace referencia Homero, y Lisa se ha convertido en una versión exagerada de sí misma. También vemos héroes tan pintorescos como Sangre Vieja o el grupo de supervillanos, Wild Bratz. Y todos ellos sienten un impulso incontenible de pelear entre sí, y no hay nada que Bartman pueda hacer, ya que es el único que no tiene poderes. Meditando acerca de lo que hará, algún sexto sentido le indica que debe regresar a su casa. Allí, divisa una nave espacial en la casa de Flanders. El temerario héroe ingresa a ella y encuentra la cabeza de un disfraz de Tommy, pero antes de que pueda identificar la razón por la que está ahí, es tomado prisionero por Kang y Kodos, terminando así el segundo número de esta historia. En Bartman número 3, los viscosos extraterrestres lo arrojan a una prisión en la que se encuentra el adolescente de la voz chillona, con el resto del disfraz de Tommy, o más bien, el venerado Tommy, como le llaman ellos, ya que la violencia que muestran él y su compañero Dali en sus aventuras son perfectas para la cultura rigeliana. Así que capturaron al adolescente disfrazado creyendo que se trataba del verdadero Tommy, pero al darse cuenta de la verdad, decidieron usar su cañón transtemporal integrador de la realidad para que cobraran vida y así poderlos llevar a su planeta. El hecho de que causaran una explosión que convirtiera a todos en superhéroes solo fue un efecto colateral. Ahora que Bartman estaba a merced de sus captores, solo tenía una alternativa: contactar a su fiel patiño, Milhouse, quien también había obtenido una identidad super secreta, el Aullido Escarlata, cuyo poder es un grito sónico que estoy seguro que se escucha así. Pero no pudo acudir al llamado de su compañero de inmediato, ya que estaba enfrentándose a Simplón, el alter ego de Nelson. Sin esperanzas de recibir ayuda, Bartman tiene otro momento de inspiración y utiliza una gigantesca rueda de hámster para escapar de la prisión y tomar prestado el cañón transtemporal de los extraterrestres para ir a su casa y traer al hombre radioactivo de su serial televisivo en blanco y negro. Desafortunadamente, a diferencia de Tommy y Dali, este personaje no tiene sus poderes, ya que solo se trata de un actor. Pero en ese momento, Bartman tiene otra idea genial. Usando una cámara, proyecta una imagen del cómic del hombre radioactivo en la televisión y usa el cañón para traer a esa versión a la realidad. Al principio, el poderío de ambos héroes se impone sobre personajes del calibre del poderoso Smither y las gemelas maravillosas, pero la enorme cantidad de seres superpoderosos es un gran obstáculo para ellos, por lo que se sientan a pensar en medio de la conmoción, y Bart tiene otra super idea. Utilizando el mecanismo de mando del flujo hiperespacial de la nave, combinado con el cañón transtemporal y la grabación de Flanders del evento de Krusty, donde todos eran normales, Bartman planea revertir el tiempo hasta ese punto. Esa lógica de los cómics es genial. Justo cuando van a activar el nuevo mecanismo, Kang y Kodos interrumpen, alertándole a Bart que hubiera causado una catástrofe, ya que no es el mecanismo del flujo hiperespacial lo que iba a usar, sino un desestabilizador molecular. Y ya saben, eso hubiera sido muy malo. Los extraterrestres llevan consigo el aparato que realmente necesita,
Y luego de neutralizar al hombre radioactivo y cuando están a punto de acabar con el joven superhéroe, un alarido ensordecedor revienta las escafandras protectoras de los extraterrestres y los disuelve en un charco viscoso. Finalmente, el aullido escarlata se dignó a aparecer a salvar el día. Pero, ¿de dónde estaba sacando Bartman todas esas brillantes ideas? ¿Acaso también había obtenido poderes? ¿No? Fue la ayuda de su superhermana menor, Baby Cerebro, quien al no poder hablar, se estaba comunicando telepáticamente con el héroe e indicándole lo que debía hacer. Justo cuando Daly había dejado caer una bomba sobre la casa Simpson, Bart activa su mecanismo y causa que todo regrese al momento antes de que Tommy y Daly fueran materializados a la realidad. Para evitar que Kang y Kodos cumplieran su objetivo, simplemente apaga el televisor, lo que causa que el efecto del cañón se revierta y lo destruya, por lo que los extraterrestres dejan ir al falso Tommy y huyen a otro planeta. Y mientras que Bart comprueba que todo regresó a la normalidad, el adolescente de la voz chillona debe dar explicaciones acerca de dónde estuvo durante todo ese tiempo. Esta es una historia bastante entretenida que combina varios elementos que usualmente no vemos juntos en la serie regular, y probablemente no podríamos ver una historia de este tamaño en un solo segmento de un especial de Noche de Brujas. Lo que sí me hubiera gustado es haber visto un poco más de esas identidades superheroicas de los ciudadanos de Springfield, ya que la mayoría del cómic se centra en Bartman y en cómo trata de solucionar el problema. ¿Quién sabe qué clase de aventuras tendrían héroes como Puercoman, Capitán Feliz o Super Estricto? Más adelante, Bongo lanzaría un cómic anual llamado Simpsons Super Spectacular, el cual estaría enfocado en los superhéroes del mundo Simpson. Y en su número 6 se retoman los conceptos vistos aquí para una nueva historia en la que el super escuadrón de Springfield debe rescatar al hombre radioactivo y sus secuaces de las garras de siniestro Von Dalus. Y ahí lo tienen. Una lástima que Bongo haya alcanzado su aparente fin, pero para aquellos que hemos leído los cómics, su legado es innegable y nos deja muchas aventuras interesantes que podrían darle un poco de inspiración a su contraparte televisiva. ¿Quién sabe qué le deparará a las aventuras impresas de los Simpson? Aunque sean meras especulaciones, la idea de que sean incorporadas a Marvel permitiría que lleguen a un público más grande y que puedan tener crossovers y aventuras mucho más épicas. Como siempre, muchas gracias por ver, no olviden suscribirse a nuestro canal y también seguirme en Facebook. Una parte de la versión latina de estos cómics que me gustaba mucho era Sin Secretos, en donde respondían las dudas de los fanáticos, como esta. ¿Quiénes son los dos enemigos mortales de Bart? Yo sé que uno de ellos es Bob Patiño. Y la respuesta, el otro es un tipo que habló por el radio. Su nombre es... ¿Ah? ¡Es hora de más demencia con el Doctor Demento! Se acercó mucho. Vamos a ver cuántas respuestas similares tendré en el siguiente video. Los Simpsons son propiedad de 20th Century Fox, una división de Disney.